Lunes de Mina es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendôme. Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria. Pharmacenter te cuida hace más de 30 años. Barcos y Rodados. Carga potencia y calidad. Carga en Barcos y Rodados. Banco Continental. Responde. La loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima. Su inversión más segura en la vida. Pacholí, con calidad Inca. Con los auspicios de Banco Itapúa. 40 años creciendo con la gente. Apelsin C. Vitamina. Calidad Fapasa, líder en certificación internacional. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción, calidad y cantidad garantizada. Café Mayo, charlemos. Nissan NP300 Frontier, lista para lo que sea. Dermagloss, un hábito para que tu piel muestre lo mejor de vos. Esta noche, el Lunes de Mina. El nuevo rumbo. Se cumplieron 2 años de gobierno de Horacio Cartes y ponemos bajo la lupa la gestión del primer mandatario y la de su gabinete. ¿Qué podemos esperar en este tercer año de la era Cartes que comienza? Analizamos las luces y sombras del gobierno del nuevo rumbo junto a los senadores Desiree Masi del PDP, Hugo Richard del Frente Guazú, Silvio Velar de la ANR y los diputados Víctor Ríos del PLRA y Hugo Velázquez de la ANR. A partir de este momento, con ustedes, la señora Mina Feliciangeli. Qué bueno, muchísimas gracias, de verdad, a todos los compañeros. Gracias también a todas las personas que hoy, con afecto, se acordaban de este cumpleaños, de esta fecha feliz, en este caso, de verdad, 56 años, muy, pero muy felices, agradecida a todo el mundo, a Dios en particular que me haya dado 56 años de vida, de mucha felicidad, así es que gracias, en serio. Muchísimas gracias a todas las personas que de una forma u otra me hicieron llegar sus afectos. Bueno, y especialmente a Tinola Borbón, que también se fue a la red a visitarme y me viste, ya saben, todos los días y todas las noches. Así que gracias, Tinola, una gran, pero gran amiga, en realidad una hermana. Ya saben que si quieren contactar con Tinola Borbón pueden llamar al 021 52 50 60. Y a Joseph, el querido Joseph, el imperio de la belleza, también hoy me maquillaron como siempre y me peinaron en Joseph, que Casa Central queda en la avenida Fernando de la Mora, 2500, un imperio de la belleza. Dios mío, esa torta ya está, que no se dice, mira, son 56, por suerte pusieron 3 ahí, ¿verdad? Porque imagínate que si no, los bomberos tenían que venir a apagar la torta, ¡Ay, Jenny! Encima la torta que me encanta del Molino, la imperial rusa. Cuidado, no te me caigas con la torta y todo. ¡Wow! Muchísimas gracias. Tienes que pedir un deseo. Varios deseos. Muy bien. No, pues tiene que acabar porque esto no se apaga. Muchísimas gracias. Gracias al Molino, ¿verdad? Por supuesto. Sí. Muchísimas gracias al Molino. Van a probar después, gente, esta torta que no se imaginan lo que es. Bueno, ya saben que para hacer la envidia de todos, nuevos esmalte Revlon Color Stay Gel Envy, base más color en una sola aplicación. Es un color perfecto de salón de belleza, tonos intensos, resistente para el día a día. Y probá también el innovador esmalte con brillo de diamante, que te deja las uñas impresionantemente brillantes, resistente y duradero, obviamente. Bueno, y hoy tengo las joyas de Victoria Joyas. Acá está, miren qué linda, qué lindos los aritos, y también una rosa.
Acá. Dentro de poco también tipo Mirta Legrand me van a poder mostrar acá, porque cada vez tengo más arrugas. Tengo que hacerme una mega cirugía estética. Ahora cuando... Bueno, muchísimas gracias a la gente de Victoria Joyas. Ya saben que Victoria Joyas queda en Luque, su casa central, y su nuevo local acá en Asunción, en Senador Long 562, entre Bertoni y Lilio, Asunción, obviamente. Victoria Joyas también en el Facebook. Creo que dije todo. Bueno, saludo a mis invitados, ya fueron presentados, y los saludo al senador Beto Ovelar, senador de la ANR. ¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Muy bien, muchas felicidades, Gracias, Mina, gracias. por el cumpleaños. Y bueno, contento de poder compartir aquí con los colegas senadores y diputados. Gracias, gracias. Víctor Ríos, diputado del PLRA. Gracias por venir, Víctor. No, al contrario, gracias, Mina, y muchas felicidades nuevamente. Gracias. Hugo Velázquez, diputado de la ANR. Gracias por venir. Gracias a la invitación, Mina, y feliz cumpleaños. Gracias. Desiree Masi, senadora del PDP. Gracias, Desiree, por venir. Gracias por la invitación. Salud y trabajo. Gracias, gracias, de verdad. Hoy me decís, hoy el día de tu cumpleaños vas a trabajar. Bueno, la verdad que es un privilegio hoy día tener trabajo, así que muy feliz, por cierto. Hugo Richard, senador del Frente Guazú. Gracias por venir, Hugo. No, gracias a usted. Y se suele decir que no hay que decir feliz día, sino buen año. Buen año, me gustó. Muy bien, buen año. Que sea un buen año, la verdad, y espero que para todos. Porque de eso vamos a hablar justamente, de a ver qué años nos espera y cómo fueron estos años que pasaron de gestión del presidente Horacio Cartes, nada más y nada menos que con representantes del Congreso, senadores y diputados. Saludo a Jenny Domínguez, mi compañera. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Mina. Saludamos a nuestros invitados y, por supuesto, a la gente que está viendo Lunes de Mina y que está escuchando Lunes de Mina a través de Radio 1000. Los invitamos a participar del programa de esta noche a través de nuestras redes sociales, @MinaFTV en Twitter y Mina Feliciangeli en Facebook. Si me permiten, quiero agradecer esta noche a Segolén Baitinola por este bello yaqui, color fucsia. Me decía Tinola que es un adelanto de la colección primavera, así que el detalle del calado en la chaqueta, sí, se usa muchísimo y queda precioso. Sí, calado al tono, con el bordado al tono. Me así encanta. mismo. Así que muchísimas gracias a Segolén Baitinola y por supuesto también a la gente de Joseph de Villavela que me atiende todos los lunes. Gracias por los tratamientos capilares y los tratamientos faciales. Mina, no sé si querés, vamos al informe de gestión, a un resumen del informe de gestión que daba el presidente la semana pasada. En este informe de gestión duraba 10 minutos, pero nosotros lo resumimos a 3. Veamos. Nuestro gobierno se caracteriza por elegir a los mejores hombres y mujeres para dirigir el futuro del país. Nos enfocamos en generar más oportunidades para los paraguayos a través del desarrollo económico y social sustentable. Debemos ejecutar urgentemente obras de gran envergadura. Por eso es muy importante nuestro tercer gran desafío: insertar al Paraguay en el mundo, para atraer y conectar al capital privado con la infraestructura pública. Porque si sumamos todos los proyectos que hoy necesita nuestro país, como rutas, puentes, hospitales y escuelas, el costo de ponernos al día es de 21.000 millones de dólares. Tomando en cuenta que el presupuesto general de la nación tiene solo 1.800 millones de dólares anuales para la inversión física, necesitamos casi 12 años para cumplir con todo lo que nuestro país necesita. Necesitamos fortalecer los instrumentos que conectan el capital privado con los proyectos de infraestructura pública para poder desarrollar al país y hacer realidad proyectos como la duplicación de las rutas 2 y 7 y las rutas 1 y 3, así como el nuevo aeropuerto, la hidrovía y el tren de cercanía. La reducción de la pobreza es nuestra prioridad y la causa nacional. El Ministerio de Obras Públicas, que está invirtiendo este año en obras de infraestructura un 300% más que el año pasado. Ya están en servicio los nuevos ómnibus con aire acondicionado y tendremos por lo menos 400 circulando en las calles para finales de este año. INDERT recuperó tierras mal habidas y distribuyó 30% más que otros años sin gastar un solo guaraní en compra de tierras.
La Procuraduría General de la República generó ahorros al Estado por más de 500 millones de dólares. Petropar redujo significativamente el costo de sus fletes. Tecoporá aumentó 20% su base de beneficiarios. Contamos ahora con más y mejor equipamiento médico, como las 100 ambulancias adquiridas este año con el ahorro de gastos superfluos. Incrementamos el número de casas construidas por año de 1.800 a 12.000, pero todavía hay miles de paraguayos sin casas dignas. Estamos trabajando en nuevos proyectos fundamentales para el desarrollo futuro, como el tren logístico, la hidrovía, el metrobús, el corredor bioceánico y los sistemas de agua, saneamiento y tratamiento para los grandes centros urbanos. La visita de su santidad nos renovó la fe, la esperanza y la convicción de trabajar unidos con perseverancia. Por mi parte, les aseguro que seguiré poniendo todos mis esfuerzos para ser herramienta útil para que nuestro país siga progresando, para que todos los paraguayos y paraguayas se desarrollen en un ambiente de oportunidades y bienestar. Bueno, este era un resumen de lo que el presidente rinde como informe suyo de estos 2 años y las perspectivas. También justamente hablábamos con Víctor, no con Beto, perdón, con Beto, de que salió una especie de encuestas, ¿verdad? La encuesta, sí. Ibope. De Ibope en última hora. ¿Qué querías comentar al respecto? No, los indicadores de Ibope sí. demuestran que el sector donde el gobierno evidentemente tiene que poner más énfasis es en la lucha contra la pobreza en los sectores más vulnerables, porque ahí es donde se acentúa el mayor desgaste del gobierno actual. Bueno, sobre este informe, digamos, a ver, se caracteriza, decía el presidente, en poner a los mejores hombres, bueno, hombres y mujeres, pero hombres en el gobierno. Si ustedes tuvieran que hacer en estos 2 años de gestión, justamente evaluar a... ¿Es un gobierno de los mejores hombres de lo que se ha tenido, por lo menos en estos 25 años de democracia que llevamos? ¿Cuánto hace ya? Se cayó la dictadura del 89. 89 al 2015. Sí, 26. ¿Están los mejores hombres en el gobierno? ¿Qué opinan ustedes, digamos, de los ministros, secretarios, etcétera, de este gobierno? ¿Quién tira la primera piedra? Que empiece la extrema izquierda. Que empiece la extrema izquierda. Ajá. Pero él está en este momento en la extrema... La extrema izquierda es la más razonable y la que tiene el programa para este país. Muy bien, muy bien. Mira, sí. yo creo que hay que caracterizar muy bien lo que ocurre con este gobierno. Y fundamentadamente, resulta que hay una definición sobre lo que significa la plutocracia. La plutocracia es una crítica a la síntesis de la riqueza y el poder. Yo diría en este caso la billetera y el poder, yendo a una definición más criolla. Sí. Y la plutocracia la representan, yo creo que todo ese entorno que la dirige el presidente Cartes. Gente que no ha tenido antes ningún acercamiento, ninguna noción de lo que significa administrar el Estado. Con el agravante que esa plutocracia termina muchas veces por la billetera, por disfrazar la democracia. Lo deja sin contenido. Por eso es que este señor Cartes es peligroso, y yo lo hemos hablado varias veces desde mi punto de vista. ¿En qué sentido es peligroso? Y la plutocracia además es demofóbica. ¿Sabes lo que es demofóbica? Odio al pueblo. Porque ese informe que da el señor Cartes, si vos le preguntás eso mismo a la gente, sí. ¿Qué opina la gente del gobierno de Cartes? Más allá incluso de la encuesta. Sí, en la vida. Sí, en la vida real, en la vida común, en la vida de todos los días. En la vida de todos los días. Y en todo el país, Y la gente no tiene buena opinión del gobierno de Cartes. Por supuesto, causa mucha decepción, sin ninguna duda. Ese informe que escuchamos el otro día y ahora lo escuchamos en una síntesis,
tiene un grave problema. O sea que y ustedes se van a acordar, ese informe es del formato estronista. ¿Te acuerdas que Stroessner citaba las obras que hacía? Ajá. Con la diferencia de acá ni siquiera hay obras que están haciendo, ¿verdad? Obras que van a hacer. Pero es el mismo formato. Stroessner citaba, ¿verdad? Y Cartes también. No hay ninguna autocrítica. Con el agravante de que un presidente de la República tiene graves problemas de seguridad, 2 secuestros, 30 asesinatos en su gobierno, él no hizo mención a ese problema al emitir un informe sobre 2 años de gestión. Es una plutocracia que no tiene noción de la administración del Estado, está demasiado lejos de la gente y diría incluso que lastimosamente recién son 2 años, faltan 3. Bueno, y justamente en relación a esto que decís, Hugo, lo que piensa la gente, bueno, leo la encuesta de IVOP que publicó Última Hora, dice, evaluación del segundo año de gobierno, encuesta revela que el 81% de las personas se sienten más inseguras ahora, ¿verdad? Y el 89%, o sea, casi el 90%, piensa que el presidente fracasa en combate contra el EPP, que era lo que decías recién. Y yo les cuento que no estuve, o sea, estuve con cuestiones familiares, no vi más que este resumen, o sea, no vi el informe completo de lo que hacía y decía el presidente, pero aún me estás diciendo que no hizo referencia, yo pensé que Jenny nomás no incluyó esta parte, pero él no hizo referencia a los secuestros. Nada, no. Ni a tema seguridad. Nada. Nada. No lo mencionó. Y o sea, algo tan sentido por la gente, porque vos puedes, aunque sea poder disfrazar, yo hasta entiendo que puedas mentir, digamos, ¿verdad? Que haga una interpretación, ya sea mentirosa o diferente, que a lo mejor no es mentirosa, pero diferente. Pero no incluir, digamos, algo. Lo que le costará, y con todo respeto acá al presidente de la Cámara de Diputados, a sus adherentes colorados, a quienes defienden a este gobierno, ¿cómo pueden explicar esto? El olvido sobre el tema de seguridad y los secuestros en un discurso a los 2 años de gestión. No, y habiendo secuestrado. Justamente, a ver, primero yo quiero, ¿le podemos un aplauso a Hugo Velázquez? Porque vino. Porque vino. Claro. Es importante debatir siempre. No, en serio te digo, serio? porque, ¿por qué digo? No es en burla. Ese es un acto de valentía. Es un acto, no, porque yo siempre digo, cuando uno defiende algo, aunque sea marginal, yo he sido marginal casi toda la vida, digamos, en mis posiciones políticas, ¿verdad? Y ya, pues iba a los debates, ¿verdad? Enfrentaba las posiciones. O sea que estaba hablando con Germán Martínez y dice que a él le pasa todas las producciones para encontrar oficialistas, en serio, que quieran venir a debatir, cuesta, Hugo. Te juro que por eso quiero agradecerte tu presencia, especialmente, no porque no valore la presencia de los demás, pero casi nadie quiere venir. Siempre son o los sacarías porque, bueno, porque me aprecian, entonces vienen, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Y Hugo Velázquez, ahora que conseguimos, por suerte, primero también estaba viajando o algo así, dije, tampoco quiere venir, ¿verdad? Porque, no, de verdad. Pero de verdad, muchas gracias por venir, Hugo, porque cuesta defender o qué es lo que les pasa, a ver. No, al contrario. Sí. Para mí es un privilegio venir a defender a un gobierno Sí. que por primera vez en mucho tiempo no es tildado de corrupto, que está llevando adelante la política de la transparencia en todas las instituciones del Estado. Entonces, con la convicción de que eso está ocurriendo y de esa manera vengo, Mina, a defender lo que yo creo. Y sinceramente, con relación al tema seguridad, Sí. Y yéndonos al norte, específicamente diciendo de la cantidad de muertos que hay en este momento, por supuesto que la delincuencia y el narcoterrorismo van a actuar de esta manera porque en este momento por primera vez en realidad se le está combatiendo. Por supuesto que la vez pasada los 5 policías que fueron muertos por estos narcoterroristas, ¿por qué reaccionaron? Por las 22 avionetas, su logística, fueron golpeados y fueron duramente golpeados. Entonces, por supuesto que el narcoterrorismo y la delincuencia va a tener que reaccionar de esta manera porque en este momento se le está presionando y apretando realmente.
¿Qué dicen ustedes? ¿Es por eso? ¿Es porque está bien? Pero entonces, ¿por qué no dice eso en el informe? A ver. Bueno, ¿por qué no Estamos dice? excelentes. ¿Por qué no dice? No sé, pero tampoco estamos excelentes. Ahora, ¿y por qué Estamos, la gente...? ¿Y por qué la gente Sí, 81% y opina? 89% Y hay opinan que una está gran mal. realidad, Mina, en la cual yo estoy en desacuerdo. Me van a disculpar la gente del gobierno, pero estoy en desacuerdo de que tienen el error de no saber comunicar los logros del gobierno. Y mucho a lo mejor se debe por la teoría de que ellos cortaron muchos medios propagandísticos del Estado, del gobierno. Aproximadamente 15 millones de dólares dejaron de invertir. Y yo creo que eso es una inversión. Por más que ellos digan que 15 millones de dólares anuales, pagar, hacer auspicios por los medios periodísticos, es una pérdida porque es preferible comprar otras cosas en beneficio de la gente. Yo creo que es una inversión salir a hablar y a contar lo que el gobierno está haciendo. Yo creo que es una inversión por encima de cualquier otra cosa. Y estoy en desacuerdo con el gobierno en ese punto. A ver, de todas maneras, dentro del ámbito Colorado, Beto, ¿cuál es tu balance del balance que hizo el presidente? Yo creo que el gobierno ha tenido logros y ha tenido desaciertos. Sí. Hugo apuntó el tema de la transparencia, que es un punto importante. Ahora bien, yo creo que también pintar que vivimos en un país de maravillas creo que es el peor error que puede cometer un gobierno. Y creo que no le hacemos nada bien al presidente de la República diciéndole que todo está correctamente encaminado. Las encuestas hablan de por sí. Creo que en la lucha contra la pobreza y en la lucha contra el EPP, la calificación no es la ideal. Yo no me explico por qué Francisco de Vargas sigue siendo ministro del Interior. Me extraña que un presidente como Horacio Cartes, que tiene la fama, el prestigio de ser un hombre triunfador, que se maneja por resultados, viendo estos resultados siga manteniéndole en el cargo. Yo creo que hay logros. Probablemente, como dice Hugo, no se transmiten correctamente. Por ejemplo, ¿cuáles son los logros? ¿Qué ves? Y el tema de la transparencia. Creo La que transparencia. la transparencia es algo que hay que destacarlo. Pero evidentemente... Pero una cosa es la transparencia y otra cosa es la corrupción. Porque, o sea, para mí son cosas diferentes. Por eso pregunto, ¿lo que ustedes creen es que hay transparencia o que no hay corrupción? Yo particularmente creo que la transparencia es el punto más importante. Pero ¿y la corrupción? Les pregunto. Y evidentemente no han habido así casos muy gordos que se pudieran mencionar. Mina, te quiero interrumpir porque no, dos cosas. Uno, totalmente de acuerdo con el senador Ovelar al decir de que no hay que pintarle al Paraguay, y yo no lo hice. Yo digo de que que estamos por buen camino, que estamos mejorando. Hablé de la transparencia, pero la transparencia en sí mismo parece que no es tan importante. Pero cuando un poder ejecutivo transparenta las cosas, cuando un poder ejecutivo tiene la autoridad moral sobre todos los funcionarios del gobierno, de que no está tocando ni no está metiendo la mano en la lata, eso se transmite, Mina. Y eso genera que muchísimas cosas que anteriormente no se podían hacer por falta de dinero, por ejemplo, y esas son las cosas que a muchos de la clase política nos golpea, asumo, porque la política era antes de la siguiente manera. La clase política tenía sus cupos en muchas instituciones del Estado, en Itaipú, en Yacyretá, donde los políticos alquilaban sus vehículos, ¿verdad? Y esta política de transparencia en el cual el presidente de la República establece que nadie meta la mano en la lata, lógicamente hoy se evitó esos alquileres de vehículos. ¿Y qué se hizo por ese dinero? Se compraron ambulancias, se hicieron casas. Esa es la esencia de la transparencia. Baja en las instituciones del Estado y se generan muchas otras posibilidades para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Bueno, yo quiero... A ver. Lo que dice Hugo, estamos mejorando. O sea, él ve como un gobierno que mejora la situación. Obviamente. Y que hay autoridad moral y coinciden con Beto en ese sentido que no hay corrupción o en su mínima expresión y hay transparencia. A ver. Dos pequeñas puntualizaciones nomás sobre el tema.
El tema de la transparencia hasta cierto punto, porque para empezar la matriz presupuestaria, por ejemplo, no es para nada transparente. Nosotros hemos aprobado a ojos cerrados eso en el Parlamento y a partir de ahí surgieron muchísimas protestas de injusticias, de salariazos, de inequidades, etcétera, etcétera. Y esto reconoció el propio gobierno y después estaban cambiando. Ahí eso no fue para nada transparente, porque aprobamos prácticamente a libro cerrado. Ahora, a mí lo que me preocupa especialmente es el aspecto económico. ¿Qué es lo que está ocurriendo en Paraguay? En estos años, 2 años de gobierno, el actual ejecutivo ha endeudado al país en 2.700 millones de dólares más, que representa más del 30% del total de la deuda pública paraguaya. De eso, gran parte va a pagar otras deudas, es decir, estamos bicicleteando. Son de los bonos soberanos que colocamos, 240 millones de dólares destinamos a pagar deudas, más deudas. Estamos pagando anualmente 166 millones de dólares en intereses nomás. El 60% de lo producido por la colocación de bonos en el mercado local fue para pagar otras deudas y el 30% de los bonos soberanos. Entonces, esto haciendo una proyección a futuras generaciones, no sé qué va a pasar de nosotros, porque si hoy ya estamos bicicleteando, imaginémonos lo que va a pasar de aquí a 2023, cuando se produce el primer gran vencimiento, 2044 y así sucesivamente. O sea, tenemos el endeudamiento más grande después de la guerra del 70. En 2 años aumentamos en más del 30%. En un año, del 2014 a 2015, aumentamos el 71,8% en servicios de deuda, es decir, intereses, comisiones, capitales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esto lo que nos está generando es un panorama a futuro muy complicado. Muy complicado, ¿por qué? Y porque seguimos endeudándonos. Bueno, y a presente no es que estemos también. O sea, y lo peor del caso porque es... lo que suele pasar cuando uno se endeuda mucho es que vos disfrutás de un buen momento, ¿verdad? Y después te la ves mal. Pero al ser un gobierno, este es un gobierno conservador. Entonces, un gobierno conservador que la mayor parte de la inversión que hace en infraestructura, grandes infraestructuras, que beneficia a unos pocos. O sea, no es un gobierno progresista que apunte a la transformación social. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que está pasando? Estamos hoy subsidiando el enriquecimiento de unos pocos y comprometiendo el bienestar de futuras generaciones. Yo creo que, aparte del tema de seguridad, yo creo que ese es un tema que no podemos negar, pero yo estuve en un gobierno anterior, cuando nos decían que no queríamos combatir al EPP porque Lugo era luego el padre espiritual de ellos. Entonces, ¿qué pasó ahora? Ahora el EPP ya no tiene un secuestrado, tiene 2 secuestrados. Puede ser que sea producto de la reacción visceral porque se lo está combatiendo más fuertemente, pero lo que está ocurriendo en la actualidad es algo que no se puede negar también, y esto preocupa. Repito, yo no culpo de esto solamente al gobierno de Cartes, yo no voy a ser miserable como fueron con nosotros. Es un problema complejo, difícil. Ahora, Cartes obtuvo algo que no obtuvieron los otros gobiernos. O sea, del Parlamento se le aprobó absolutamente todo. Entonces yo puedo decir hoy que Dios da pan a quien no tiene dientes. ¿Deciré? Bueno, en primer lugar te voy a responder un poco a tu pregunta sobre los ministros y qué sé yo, la selección nacional. Yo creo que se instaló acá un debate desfasado totalmente, pero desfasado desde Aristóteles, ¿verdad? No desfasado desde hace 15 años. No existe esa diferencia entre los tecnócratas y los políticos. No existe. Todos somos políticos, en la realidad. Puedes hacer política en una comisión vecinal, en una cooperativa, no sé, en un centro de estudiantes y en un partido político. Existe la política partidaria, la política gremial, la política social, etc. Acá se instaló, a propósito, una cuestión que los políticos somos los malos de la película. En realidad, yo le vi a todos los ministros, incluyendo el canciller, no debería, por constitución, con el pañuelo al cuello, con el pañuelo colorado. Es decir, no le vi a 2 o 3 nomás. Pero el ministro de Obras Públicas lo vi, ¿verdad? O sea, todos lo vimos. O sea, no existe esa selección nacional, es la selección del oficialismo y a lo mejor tiene que ser así. Yo creo que tiene que ser así. El partido de gobierno tiene sus ministros de confianza. Ahora, ¿por qué siguen engañando a la población diciendo es una selección nacional? No es una selección del oficialismo o del Partido Colorado. Que haya 2 o 3 que no sean, no. Esa es una mentira. Esa es una mentira. Y aparte, están haciendo tanto daño a los técnicos de verdad. Es decir, no puede, yo voy a repetir esto hasta el cansancio, el Estado paraguayo ser una escuelita.
donde vos venís a aprender. El Estado paraguayo no es pues China. Es un Estado que es pequeño, que en realidad vos tenés que saber 3 leyes nomás. Y estoy siendo generosa. Tenés que saber la ley de contrataciones públicas, la ley de presupuesto y la ley de administración financiera. No hay secretos en esto. Pero no vos decís ser... que estos ministros son del Partido Colorado, o sea, responden sentido... son cartistas en este momento, Ah. responden al cartismo, por eso dije el oficialismo. Sí. Como ¿Por la qué? disidencia no quiere que se le llame la disidencia y hay una pelea de quién es el Partido Colorado, yo verdadero, TT, ¿verdad? Yo no me meto en esa cuestión interna, ¿verdad? Pero responden al oficialismo, a la cúpula del Partido Colorado en este momento, a un proyecto cartista que tiene Al cartismo, que ser sí, así. pero no se inicia la cúpula al, del partido. al cartismo que tiene que ser así, ¿verdad? El presidente tiene que tener sus personas de confianza, reitero. Yo no veo Claro, mal pero en eso. el tema, bueno, por ahí entramos en el aspecto político que después quiero hablar sobre justamente en la forma que él conformó el gabinete, Claro. ¿verdad? Y lo que significa justamente haber dejado prácticamente de lado al Partido Colorado. O sea, como esto fue un casamiento, vamos a ser sinceros, es más que Cartes sea colorado, que si bien se afilió, etcétera, etcétera, es más parecido a una alianza fue, ¿verdad? Si me permitís. Sí. Pero, espera, porque te quiero terminar nomás una cosa. Sí. Yo trato de ser objetiva con el presidente. ¿Qué es lo que él dijo en su informe de gestión? Porque el presidente no tiene programas de gobierno. Estuvo engañando a todo el mundo diciendo, hay 400 técnicos que están haciendo un programa de gobierno. Vos no vas a encontrar el librito programa de gobierno. No vas a encontrar. Que tuvieron todos los presidentes. Que si querés bajar de internet, podés bajar incluso de internet. Y adecuar al Paraguay. No necesitas los grandes super técnicos. Tenía Nicanor, tenía Blanca Ovelar, tenía Lugo y tenía los anteriores presidentes. El presidente no tuvo programas de gobierno y ahí ya empezamos una improvisación. Con lo cual a nosotros nos cuesta incluso evaluar. Ahora, vamos a evaluar sobre lo que él dijo en los 2 años de gestión. Él dijo récord de recaudación, récord de disminución de evasión, récord de ejecución de obras. Y luego, eso dijo el 1 de julio. El 15 de julio, el ministro de Hacienda lanza el plan anticrisis, donde ¿qué dice? Tenemos que aumentar la recaudación, tenemos que Apretarnos fortalecer los cinturones. la ejecución del MOPC y de ANDE sobre todo. O sea, no era cierto entonces lo que el presidente de la República. Seguridad ya ni hablemos luego, porque aparte del tema que obvia la cuestión de inseguridad, y él enfocó en su informe de gestión, si es que miran después, ni siquiera luego tocó la delincuencia común, por llamarle de alguna manera, la que vivimos todos los ciudadanos. Enfocó en la zona norte y dijo que era un éxito. Eso fue lo que dijo. Entonces yo creo que cualquiera, y yo no voy a las estadísticas macabras de cuántos muertos. Podemos entrar también en eso. Y ahí vamos a hacer una diferencia si está acorralado o no el EPP. Yo no creo que esté acorralado. Con lo último que sucedió, 5 policías muertos en una zona relativamente pequeña, un secuestro. ¿Dónde están entonces? Hoy se va el ministro de Vargas, donde dice que hay 4 policías en una zona de alto conflicto del terrorismo, ¿verdad? Y en realidad no están. Seguridad, él dijo que estaba todo bien. Salud, no puede mostrar una foto porque no existen de los dispensarios, por lo menos con los insumos básicos. No puede mostrar. No puede mostrar del Ministerio de Salud, tampoco del IPS. La pobreza, que él dice que es su plan estrella. Espera un poco. Según datos estadísticos, la pobreza extrema rural, la que importa, cifras oficiales, aumentó de 16.2 a 19 en 2 años. Eso es muy difícil que ocurra. Cuando venía bajando. Claro, ¿no? cuando venía bajando, y que eso suba, es muy difícil que ocurra. Quiere decir que hubo un abandono, y en todo caso después entramos a eso. Yo creo que hubo un abandono, no creándose fuentes de trabajo, que es lo principal que este país, por lo menos que este país necesita, y va a tardar eso. ¿Por qué? Porque dependemos mucho de la inversión, y el presidente vendió un globo sonda donde yo creo que ese es el desconocimiento del Estado. Creer que la inversión va a venir en el primer y el segundo año y ya va a generar fuentes de trabajo. El inversor serio, no el inversor de golondrina, el inversor serio primero te estudia el país, te analiza la seguridad jurídica, el ambiente, la conexión de internet y luego invierte. Vienen misiones, pero no invierten todavía. Y la fuente de trabajo se crea allí. Claro. Y te termino con esto, que
si vos me decís, para resumir, el Ministerio de Agricultura no funciona, que es donde en este momento nosotros tenemos que reforzar para disminuir la pobreza extrema rural. Si a mí me decís qué tiene que hacer el presidente para empezar, yo le destituiría, pero en el acto, a 4 ministros en este momento. ¿A cuál? El ministro del Interior, el ministro de Agricultura, que no pasa de ser un consultor que toda su vida hizo diagnóstico, pero consultor de segunda y de tercera, y no estoy hablando como persona, estoy hablando de rango. El ministro de Salud, el ministro de Obras Públicas, porque allí está, no gestionan realmente, y son injustos encima con el Parlamento cuando dicen se le traba. ¿Qué es lo que se le trabó? Es lo que yo quiero. A ver, me decidiré dar 4 nombres. Yo quiero que ustedes me den 1, 2 o 3. ¿Qué ministro cambiaría, Beto, si fuera presidente de la República con este gabinete? Interior y Agricultura. Interior Sin duda. Y Agricultura. y Agricultura. Hugo, ¿a quién cambiarías? Ninguno. A ninguno, todos están perfectos. Me gustaría, Mina, Sí. de lo contrario es 3 contra 3 contra 1. Me Sí, gustaría me puede que poner cuando 4. uno de ellos se refiera a un punto determinado, Pedí la palabra, no me hay dé la problema. palabra, por Yo no favor. tengo la culpa que la realidad sea así. ¿Entendés lo que te digo? O sea, no es que yo hice de No invitarle entiendo, a todos contra pero para uno. La organizarlo, realidad es como me así, parece digamos. que esa es una Creo que buena se limitó organización tanto. para que yo refute No hay cada... problema, pero quiero que entiendas que no es que yo dije, bueno, voy a invitarle a todos los opositores a Cartes y a un oficialista. Lo que pasa es que así están representados, ¿verdad? Si hubiera más, si la proporción hubiera sido diferente, lo hubiera hecho también. Pero, a ver, te escuchamos. ¿Ninguno? Ninguno. ¿No cambiarías a ninguno? ¿Cambiarías a quién? No, a mí me parece que desde este lugar decirle al presidente a quién tiene que No, cambiar. no, ese es su papel. bueno, pero A ver, obviamente el presidente no te da la a ver, pelota, sí, pero sí, lo que no, yo te pregunto a es... ver, si fuera por mí, Cartes no sería el presidente. Creo Ya que, sé, partiendo de esa partiendo base, de eso, entonces me sí. parece que... Mira. Ahora, quiero decir lo siguiente. Sí. Es también importante mencionar y ser honestos intelectualmente. Yo creo que él tiene figuras, y muy breve voy a ser, académicamente muy bien preparadas. Yo conversé, hablé con el ministro de Hacienda, una persona muy bien preparada. Hay un Godoy que está en asesoría jurídica, Moreno, procurador. Son gente muy bien formada. Acá el problema no pasa tanto por la formación académica. Evidentemente están errándole al rumbo y por eso se ven las encuestas así como estamos viendo ahora. Bueno, pero decime 4, 2, 1, no sé. Lo que ¿Cambiaría pasa es que alguno? yo tengo problema ideológico con el gobierno. Para mí Ya un gobierno sé. conservador, entonces... Bueno, pero dentro de este gobierno, Si ¿quién te yo fuera parece más o presidente menos no capaz? tendría ninguno de sus ministros, si yo fuera presidente. A ninguno. Y los ministros que están poniendo en práctica la política de su presidente de la ¿Hugo? República. Déjame decirte un minuto una cosita, Sí. 2 cositas. Uno, al diputado, sobre su apreciación, yo le escuché ya de Vargas decir eso, de que el gobierno le está prestando al EPP y que por eso el EPP reacciona. ¿Sabe lo que pasa, diputado? Que Juan Atecu, director técnico, fijar ahí estrategia para su equipo de fútbol. Y su estrategia se basa en el ataque. Y ataca a su equipo de fútbol. Pero resulta que le marcaron 7 goles. Y sigue un serio problema de elaboración de la estrategia. Porque, discúlpame deciré, no es macabro porque son cifras de una cruda y lamentable realidad, si hay 30 o 40 o 50 muertos. Y lastimosamente ese es el resultado de una mala estrategia y de una mala gestión del gobierno en materia de seguridad. Eso por un lado. Voy a tu pregunta. Vamos a suponer, Mina, que este gobierno tenga buena gestión, que los ministros tengan buena gestión. Vamos a suponer. O sea, para mí este gobierno tiene 2 problemas. Voy a empezar por el segundo. Tiene mala gestión. Pero el primer problema no es la mala gestión. Yo tengo una pequeña diferencia con lo que decía Víctor. Este es un gobierno políticamente conservador y económicamente es neoliberal. O sea, el programa que no tiene el Partido Colorado, que me disculpe Beto y que me disculpe el diputado, el programa es de Cartes. Cartes tiene programa. Cartes tiene programa. Y Cartes tiene un programa cuando en Europa, como el caso Grecia, como el caso España, y como en la región se está discutiendo el post-neoliberalismo, Cartes viene con un programa neoliberal para un país absolutamente desajustado para un programa neoliberal. El ministro de Hacienda es una persona formada en esta escuela. Puede ser brillante y puede ser una excelente gestión. No vamos a ir a pueblo de la política. Porque esta es una estructura que genera exclusión social. Y Cartes quiere administrar bien dentro de este modelo.
Y dentro de este modelo podés administrar bien la desigualdad social y el aumento de la pobreza. Y bueno, ¿cambiarías algún ministro aparte de...? No, yo cambiaría el programa del gobierno Cartes. Ajá. Mira, Sí, último porque tengo que ir a la pausa, brevemente. así me pone Haití, corte. Primera cuestión. Yo soy colorado, de tradición colorada, y yo entiendo que el éxito del gobierno de Cartes beneficiaría al Partido Colorado de cara al 2018. Yo no quiero el fracaso del presidente Cartes, pero hay muchas cosas que tenemos que mejorar. Yo creo que Hugo le hacemos poco favor al presidente y al partido diciendo todo está bien, estos ministros son impecables. Yo con el debido respeto creo que hace falta una autocrítica por parte del presidente de la República y la gente que está cerca del presidente. Le hacemos poco favor al presidente de la República. Porque nosotros ya tuvimos una experiencia en el 2008. Nosotros somos un país desigual, donde yo disiento con el compañero diputado Ríos que dice de que lo económico está mal. No, yo creo que en materia económica el Paraguay viene bastante bien desde el gobierno de Nicanor hasta esta parte. Donde fallamos es en lo social. Fíjate los indicadores de las encuestas. ¿Cuáles son los puntos más vulnerables de este gobierno? En la lucha contra la pobreza, en los sectores más pobres. Por el modelo. Por el modelo. Claro. Y al presidente, creo que hay que decirlo, no tenemos un articulador, hoy no tenemos un director de orquesta en lo social. No se visualiza. Mire, Y nosotros somos un partido popular y somos un partido agrarista. Y no se percibe la presencia del ministro de Agricultura, del trabajo de Agricultura. Yo tengo que decirlo. El presidente de la República, estoy involucrado en las internas partidarias. Segundo año de mandato. Él tenía que haber arrasado en sus internas partidarias. Entonces, ¿Por qué decía así, Hugo? yo creo... Porque tenemos experiencia dentro del partido que no es así. Y él mismo tiene la experiencia de que cuando en el primer año de gobierno de Guasmosi, Seifert, su vicepresidente, a quien yo acompañé, fue candidato del oficialismo. Y él le acompañó a Areaña y nos doblaron en Pero votos. esa fue una circunstancia muy No, especial. es una o sea, cosa- estamos hablando estamos- del primero No, o del segundo año. pero veníamos del robo de la voluntad popular y estábamos hablando del hombre más emblemático que tuvo el Partido Colorado. Estamos hablando de Luis María Argaña. Bueno, Si entonces- me encontrás un entonces- Luis María Argaña, entonces yo me callo. Entonces te agrego Lino Viedo que le ganó a Argaña y a Guasmosi No, juntos. pero fue las elecciones ya al final del mandato, no a mitad de Pero mandato. te das Son cuenta, circunstancias. que no hay un padrón que se ejecuta. Cada historia es diferente en la política. No, Beto. cada elección es diferente. Estoy de acuerdo. Yo lo que te estoy diciendo nomás, Hugo, es que el gobierno ha tenido aciertos, pero tiene que también hacer un mea culpa de los errores para tratar. Si nosotros, mi querido amigo Hugo, no corregimos nuestro rumbo, vos y yo que somos de tradición partidaria, probablemente podemos tener un resultado poco feliz en el 2018. Yo por eso apuesto al éxito de este gobierno. Nosotros creemos que más que nunca hoy tenemos que actuar con racionalidad. En el sentido de decir las cosas que están bien, como la transparencia, que coincidimos. Pero hay otras cuestiones que tenemos que corregir desde mi punto de vista. Tengo que ir a una breve pausa. Sí, Yo quería que ustedes hagan la diferencia de transparencia, corrupción, etcétera. Porque de repente puede haber cierta mayor información y transparencia en algunos ámbitos, esto de publicar los salarios, ¿verdad?, de la gente, etcétera, que en términos queda bien, a la gente le gusta. Es un ¿verdad? barniz. Es sensacional. Pero yo digo nomás de que también tenemos que investigar más allá. ¿A qué me refiero? La otra vez en el balance con los periodistas le decía, hay algunas cuestiones, hay gobiernos, digamos, ¿verdad?, que donde la corrupción se democratiza. O sea, en el sentido que todos roban un poquitito, ¿verdad? Coimea acá para hacerte un papeleo, a la coimita para que te paguen, etcétera. Que está mal, ¿verdad?
pero se democratiza, digamos, la corrupción. O sea, casi todos roban un poquitito. Y hay otro sistema de corrupción que se centraliza, o sea, roban solo... Fuera de las... por detrás de las instituciones. Claro, se corrompen, ¿verdad? Solamente algunos. O sea, famoso, yo robo, tú robas, nosotros robamos, no. Yo robo, tú no robas, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros no robamos, ¿verdad? Hay un dato. ¿Por qué? Porque hay ciertas cuestiones que yo creo que también ustedes los políticos están haciendo. Así, porque mira, escúchame, el presidente de la República, o sea, su grupo, compró medios de comunicación, ¿verdad? Cierto. Compró La Nación, 970 and Company. Si ustedes ven La Nación de finales del año pasado, y eso no sé, justamente con Benjamín Liviere, que precisamente no es anticartista, digo, ¿verdad? Sino que todo lo contrario, veíamos en La Nación, decíamos, porque como no había publicidad del Estado, como dice Hugo, siempre, ¿por qué mierda no hay publicidad del Estado? Porque obviamente para los medios es fundamental que aunque sea un 20% de nuestro presupuesto, solía tener publicidad del Estado, y nosotros lo que vivimos solo de la publicidad, porque hay otros medios que tienen otros negocios, lo que vivimos solo no podemos, ¿verdad? Entonces, era impresionante la cantidad de avisos publicitarios del gobierno que tenía en La Nación, pero era así, casi no había más artículos, en serio, lleno de avisos, pero no así de gobierno, sino que de licitaciones, todas estas cuestiones que son del Estado, ¿verdad? Copaco, esto, lo otro, pero lleno es lleno. Y después, oh, surprise, compra él. La azucarera Iturbe también, ¿verdad? Se pagó con plata del Estado, o sea, con la mía también, una deuda de la azucarera, ¿verdad? Te voy a decir otra cosa. Y, sin embargo, hay que ver quién ahora se hace cargo de la azucarera. Se habla del ¿cómo se llama el muchachito de Moreno Rufinelli, ¿verdad? El Procurador General de la Procurador, República. hay que ver cómo se hizo lo de ACEPAR, ¿verdad? Nadie investiga. ¿Y quiénes son las personas que están haciendo llegará su ACEPAR? tiempo. Déjame decirte una cosa. Entonces, bueno, a ver, vamos a mirar la corrupción. Sí, a eso, mira, a eso. Resulta que hace poco estalló el problema del combustible de la Policía Nacional. ¿Acaso es el equipo, hace el seguimiento del Poder Ejecutivo el que descubrió eso? Pues se descubrió una operación allá en Petropar. Eso fue un escándalo, ¿verdad? Yo celebraría, si, no importa qué gobierno, que haga avances realmente en la lucha contra la corrupción. Pero ahí tiene un hecho concreto. Ahí tiene un hecho concreto. Segundo, yo le escuché a un senador colorado hace poco, un senador colorado, decir que en el Ministerio de Cultura se está robando escandalosamente. Entonces, todavía está por verse. Estamos apenas a 2 años de este gobierno. Cuidado con ese tema. No, pero no quiero solamente decir, eso, sino que es la forma. Mira, Sí, Ah, Hugo, no, pero no, un ratito, Sí, Hugo, a ver. porque yo creo que tenemos que hablar en todo caso de cuestiones específicas, porque o si no es un abanico y no sabe, y son 4 ellos y no sé cuál contestar. Pero lo último que dijo el senador Richard con relación a Petropar, cierto, 2 cosas ya que hablaste de Petropar. 1, ahí se descubrió, Una sola cosa. porque había un control cruzado con el Ministerio del Interior. Sí, señor. De manera que el propio gobierno No, dije fue lo el que... contrario. No, así fue. Por el propio gobierno fue el que denunció al Ministerio Público este hecho. Segundo tema, resaltante de Petropar. Oh, qué raro, bajaron el precio de los combustibles, bajaron el precio del transporte después de tanto tiempo, porque ese era un toco de todos los políticos durante ¿Y ahora es todos los toco de quién? gobiernos. ¿Y ahora De es toco? nadie, porque bajó el Ahora precio. no es toco, no, porque Bajó el antes precio. tenía que repartir entre varios, ahora No, y no es es así, una Mina. persona que está Pero con esa negocio. es, ¿sabe qué, Mina? Hoy la realidad es que bajaron los costos. ¿Por qué? Porque se cortó la corrupción porque en no, ese lugar. No, o sea, Es más, ese lugar- se quedan con el negocio algunos de los muchachos. Ese lugar- O sea, así como Cristina Kirchner, digamos, ¿verdad? Ella y los Kirchner, digamos, no es que, todo, ¿Sabe sino qué? que se quedan con negocios del Estado. O sea, Petropar es para, el flete de Petropar es para Hugo, yo soy la presidenta. Así era, mira, así siempre No, lo que pasa es que Hugo hace su negocio, digamos, y no tiene que repartirle a todos. Se queda Hugo con el negocio. ¿Y Yo veo cómo un caso hacemos ahora para concreto. hacerle competitivo a Petropar si eso está ocurriendo cuando siempre fue deficitario? A ver. Eso es lo que estoy diciendo.
Ahora. Yo me anoto, bueno. Mira, dos Yo me cuestiones. anoto sobre hace- No, tengo que ir a la pausa y después me voy. ¿Te gusta la libertad? La libertad de hacer lo que quieras, ver lo que quieras, oír lo que quieras, hablar cuando quieras. A mí también, ¿eh? Y hay una buenísima noticia para lo que nos gusta sentirnos libres. Con los nuevos planes libres de Tigo podés hablar y navegar sin preocuparte por las recargas, con notificaciones permanentes para controlar lo que consumís y con una nueva factura fácil de entender. Envía sin costo, atención, envía ahora la palabra libre al 458 y la gente de Tigo se comunica contigo. En Tigo crean un nuevo mundo postpago, porque en Tigo el centro sos vos. Pausa y volvemos. Aprenderán aquí todos los misterios del amor. Adiós, amor. Adiós. Nos vemos el lunes. ¡Pica, papá, pica! ¡Abre, papá! Sí, amor. Haceles una pasta y no les vayas a dar nada con azúcar. ¿Quién es mamá? Había una vez un oso llamado Melos. Llegaron los nuevos planes libres de Tigo. Ahora hablas y navegás sin preocuparte de las recargas. Recibís notificaciones sobre tu consumo. Además, el detalle de lo que usás lo tendrás en una nueva factura, fácil de entender. Pásate ya a los nuevos planes libres de Tigo en todas nuestras tiendas o envía sin costo la palabra libre al 458. Todos los planes libres vienen con chequeo incluido. Creamos un nuevo mundo pospago en el que el centro sos vos. Los sueños siempre se hacen realidad. El sueño de la primera vivienda se hará realidad con el Banco Itapúa, con ventajosas condiciones de financiamiento. Si usted es asalariado con ingreso menor de 4 a 5 salarios mínimos, acérquese a cualquiera de las sucursales o casa central del Banco Itapúa, con tasas de interés anual sobre saldos de 7,5 y 9,5% respectivamente. Plan especial hasta 20 años de plazos. Esta es su gran y única oportunidad para comprar o construir tu primera vivienda. Banco Itapúa, hace realidad tu sueño. Banco Itapúa, creciendo con la gente. Todo solicitante deberá ser sujeto de crédito para el banco. Señora, exige la auténtica citronela natural Incabril. Espanta mosquitos y moscas. Cuida a su familia del mosquito transmisor del dengue. Solo Incabril le garantiza un producto con citronela 100% natural. Y es de Inca. Se la envidia de todas. Nuevo esmalte Revlon Color Serial Envy. En solo 2 pasos, tengo lo que quiero. Base y color en una sola aplicación. Luego el brillo esmalte diamante para lucir fascinante en tu día a día. En una variedad de tonos fáciles de remover. Revlon. Utiliza los servicios de la CEU y participa del sorteo de 42 fabulosos premios. Uno por cada año. Sorteamos 2 automóviles Suzuki Swift 0 kilómetro. Televisores LED de 42 pulgadas, tarjetas de crédito prepagas, tablets, teléfonos celulares Split de 12.000 BTU, equipos de sonido y notebooks. Entérate de cómo participar en www.cu.co.py. Cooperativa universitaria confiable, solvente y solidaria. Hola. ¿A dónde vas? ¿A la farmacia? Farmacenter querrás decir, ¿no? Claro, Farmacenter. ¿Por? Porque cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Dame un poquito más de garra, vamos una más con todo. Ahora. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Bien, va de vuelta. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Genial. Farmacenter te cuida.
Tenés todo el tiempo que quieras con Practipago. Vas a poder realizar tus pagos de forma mucho más rápida y sencilla. Contamos con más de 1000 bocas de cobranzas en todo el país. Para mayor información, accede a www.bancontinental.com.py o comunicate al 492-501-3. Un servicio del Banco Continental. Barrio Residencial Punta del Este. Es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondaé, próximo a la zona de influencia del futuro segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural. Ideal para su residencia o casa de fin de semana. Elegí hoy el lugar perfecto, consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote o llamando al 500-395. La Loteadora Inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Una sensación de descanso. Se siente esa buena atención. Y el maquillaje en especial porque cambia mucho el rostro. Es una experiencia que siempre disfrutamos. Vengo con mi hija y bueno, pasamos horas de diversión. Mamá me hizo fanática y es la actividad que siempre hacemos juntas. Ellas confían en Joseph. Este bloque es presentado por Barcos y Rodados. Carga potencia y calidad. Carga en Barcos y Rodados. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Buena atención, tenés todo el tiempo que quieras, ya sabés, con Practipago, ¿eh? Vas a poder realizar tus pagos en forma mucho más rápida y sencilla. Cuentan con más de 1000 bocas de cobranzas en todo el país. Para mayor información accede a www.bancocontinental.com.pi o comunicate al 492-501-3. Practipago, un servicio del Banco Continental. Bueno, y encontrás todo para la construcción en un solo lugar. Ya sabes, Mateco Materiales de Construcción, stock permanente desde el cimiento hasta el techo. Mateco, la solución. Cemento, varilla, cal, piedra, arena, alquiler de contenedores y mucho más. Encontrás todo en un solo lugar. Avenida Madame Lynch, casi Eusebio Ayala. Teléfono de Mateco, anotás si tenés alguna construcción, 501-700. Mateco, calidad y cantidad garantizada, ¿eh? Bueno, ya sabes que cargando potencia y calidad en tu auto, obviamente lo haces con las naftas de Barcos y Rodados. Están formuladas especialmente para responder a las exigencias de todo tipo de motor. Carga potencia y calidad, carga en Barcos y Rodados. Bueno, y Farmacenter, atención, festeja sus 32 años, 32 aniversario y te invita a participar del paseo en bici al ritmo de tu corazón. El domingo 23 de agosto, o sea, este domingo que viene, a las 8 horas en la sucursal ahí de Senador Long, con la gran familia Farmacenter. La inscripción es gratuita, con el apoyo de Import Center. Farmacenter nos cuida, así que inscribite al ritmo de tu corazón, le bajé, de tu corazón en bici en Farmacenter. Bueno, hay un sondeo. Yo ni sabía que había un sondeo. Sí, en Twitter y en Facebook. ¡Ay, no dijimos eso! Vos pusiste y yo no dije. Sí, se te pasó, pasa. Igual nomás la gente entró y participó. Hasta ahora los más votados son el ministro del Interior, el ministro de Agricultura y el ministro pero contá, ¿en qué consistía el sondeo? ¿En qué consiste? Tienen que ingresar a @minaftv en Twitter o Mina Feliciangeli en Facebook. Y la pregunta es, ¿a qué jugadores de esta selección nacional cambiaría? Y ahí están los 11 ministros del gabinete de Horacio Cartes. Y ustedes eligen a qué de estos ministros o a quién de estos jugadores ustedes cambiarían en esta selección nacional. Bueno, ¿y cómo está ahora? ¿Quiénes quieren que se cambie? El ministro del Interior lidera la votación ahora. Le sigue después el ministro de Agricultura y seguido el ministro de Salud. Bueno, pueden entonces ingresar a @minaftv en Twitter y Mina Feliciangeli en Facebook. Dejan allí sus comentarios y eligen allí a qué ministros desean cambiar, a qué ministros cambiarían. Bueno, y al final del programa lo volvemos Exactamente. a decir y también pueden continuar hasta mañana y en Radio 1000 lo decimos mañana también. a la mañana. ¿Está? También.
Mira, Bueno, sí. puedo empezar yo el bloque y después Sí. ya me callo y ya decidiré, ya va a desembuchar todo de una vez otra vez. No, quiero decir lo siguiente, y me preocupa acá, quiero disentir con mi presidente en la Cámara de Diputados, en esa puntualización, en esa estigmatización permanente del político y de la política. O sea, porque ese es un discurso neoliberal, como diría, de la antipolítica. Y la democracia se construye con política. Entonces, un político puede equivocarse, pero a un político le podés cambiar. Ahora, al contrabandista, etcétera, etcétera, no lo podés cambiar. Entonces, me preocupa por ese lado. Ahora, el tema de la corrupción. Este gobierno tiene una gran ventaja que no tuvieron ninguno de los gobiernos anteriores, que es, y mirando desde la perspectiva mediática, una protección mediática impresionante. Porque este caso de corrupción de la Policía Nacional nomás, si esto hubiera pasado, por ejemplo, con el gobierno de Lugo, hasta hoy seguía siendo tapa de diarios. Y ahí ya se enchastraba al gobierno. Y no solo eso, hay una falta de oposición terrible. Aquí hay una gran responsabilidad del Partido Liberal Radical Auténtico, que nunca asumió su rol de opositor. ¿Y vos sos del PLRA? Yo soy una voz dentro del Partido Liberal, pero yo no tengo el gobierno institucional del Partido Liberal Radical Auténtico, el directorio partidario. ¿Pero ¿Cuál corriente? Y la mayoría tiene el equipo joven que es de Blañano. Nosotros somos voces aisladas dentro del Partido Liberal que estamos tratando de construir un proyecto ¿Ustedes al creen, interior del digamos, partido. que en este momento el PLRA es funcional a los intereses de Castro? Absolutamente funcional. Es un partido que sí realmente ha perdido su rumbo. Y te doy un ejemplo nada más. No sé qué día era que se hizo una manifestación y el presidente del Partido Liberal fue a hacer el discurso frente al Ministerio del Interior pidiendo que sea cambiado el Ministro del Interior, Miguel Aldón Aguirre. Cuando se vota por la censura, varios de los senadores liberales votaron en contra de la censura. O sea, un ejemplo patético de que realmente hemos perdido el rumbo. Y sobre la corrupción, sí. ¿Cuál es la percepción que tenemos? Que obviamente las migajas en el ámbito público, digamos, este gobierno ha privatizado la gestión. Entonces no necesita de esas cositas, este no es de los requecheros, como decía Magdaleno Silva. ¿Qué es lo que nos están diciendo? Que de los grandes negocios se apoderan los amigos del gobierno. Ahora, ¿en qué momento vamos a darnos cuenta de esto? Y lastimosamente cuando los negocios hayan sido entregados. Si esto es así o no, lo sabremos después. Pero si es así, entonces realmente es muy difícil detectar aún. ¿Por qué? Porque hay licitaciones, obviamente, con la ley de APP, el Ejecutivo puede hacer lo que quiere y transparentemente entregar a sus amigos. Ahora, con el tiempo subiremos. Y cierro con esto, sobre el tema de economía. Yo no considero que una economía esté bien cuando aumenta la pobreza. O sea, la economía no hay que tener una visión reduccionista. La economía es economía política. Y si soluciona los problemas de pobreza y de extrema pobreza, no está bien para nada. Claro. ¿Qué decías, Desiree? En primer lugar, como yo hablé de los ministros, yo acá no le quito la responsabilidad al presidente. El presidente tiene un liderazgo soberbio, le falta autocrítica y no se comporta, como dice la gente, como un patrón. En todo caso, se comporta como un patrón del siglo XIX. Eso ya se superó. Es decir, el director, el gerente, el patrón, es aquella persona que sabe trabajar en equipo, que escucha al otro. Eso sabemos. El presidente se comporta como un capataz y como un mal capataz, en todo caso. Uno. Dos, todos sabemos que él tiene un gabinete paralelo, que en realidad está conformado por José Ortiz, que es su gerente, que es el más espectacular de los monjenegros, porque él aparece con la chequera, es el más espectacular de todos. Con Víctor Galeano Perrone, que todos los fines de semana se va con el presidente a su estancia, y todos, ese es el monje negro, porque todavía no se le ve, por su hermana y por López Moreira, en parte por el procurador, etc. Entonces los ministros tienen que pasar por ese filtro, y así es imposible que trabajen como equipo. Es imposible, el presidente los mantiene en compartimientos estancos, y en realidad él gobierna con 4 personas, de los cuales no se les ve a las mayorías. A López Moreira, ¿quién se le ve? Él no rinde cuentas de nada, absolutamente. Víctor Galeano Perrone luego está fuera de la estructura. José Ortiz aparece cuando quiere, y reitero, aparece con la chequera. Eso es culpa del presidente. El presidente, y aparte esto es constitucional, el presidente tiene que reunir su gabinete porque es constitucional. La reunión del gabinete no es un adorno que el presidente puede decir, reúno, no. Él tiene que reunir
a Aparte, esas López Moreira se reúne con el personas. gabinete. Claro, Bueno. aparte, es más, hace poco dijeron unos empresarios, no dice una oposición, estos empresarios que son unos pusilánimes, la Asociación Rural del Paraguay, la UIP y todo esto, le dijeron al presidente, y por primera vez dijeron públicamente, nosotros no podemos hablar con el presidente porque él nos dice López Moreira. O sea, no llegan Es más, los a eso. ministros, en ¿Verdad? realidad, Los- le tenemos que pedir a López Moreira una Claro, rendición de cuenta porque él ellos. lo eligió a todos. Y te voy a decir otra cosa. ACEPAR es un negociado y es peligroso cuando se miente desde el Estado. El presidente tuiteó, porque el presidente no habla, él solamente sale en estos spots. El presidente no habla con la prensa, no habla. Eso, el presidente tuiteó, ACEPAR, estatizamos ACEPAR. ACEPAR es del Estado, pero qué mentira. ACEPAR es una empresa privada que pasó a otra empresa privada que se llama Vetorial Brasilera. Exacto. ¿Dónde está la licitación? ¿Cómo sabemos si Vetorial es la mejor oferta? Es mentira. Hicieron todo un enredo donde le pagaron solamente a ACEPAR, con bonos verdes de Itaipú. Y nosotros no vimos, eso Por es eso mentira. te digo. El Ministerio de Industria y Comercio con respecto a Petropar, pero obvio, sí quitó un decreto, que todos sabemos quién está detrás, donde crea un monopolio de Petropar, un decreto inconstitucional, por cierto. Y podemos seguir con los ejemplos. No es cierto lo que... Ahora, aparte de esto que estás diciendo, yo tuve que viajar ahora en estos días y la gente del aeropuerto pues me ve a mí como antiprivatista. Entonces, mira, ayúdanos, por favor, ayúdanos, todos los empleados, ¿verdad? Porque realmente se dio un combate contra la privatización, que Tuma y otros también realmente colaboraban muchísimo, por suerte. Y ahora, en estos días, no sé qué se abre, vos sabés, Hugo, cuando se privatiza el aeropuerto, o sea, se apepiza, qué sé yo, cómo se llama. No conozco cuándo. Bueno, por eso, vos sabés que nadie sabe. Y vos sabés que está, yo me Está acuerdo en que una sí fase leí. anterior, está en una fase anterior. ¿Eh? Está en una fase anterior a la privatización. No, ya sé, pero te digo más de que ya en esta semana o la otra, no sé qué es lo que se hace, ya se empieza a, Sí. a no sé qué. Proyecto, Pero sí, tiene más, ni yo no sé, ustedes no saben, nadie No, sabemos, yo sé. ¿entendés lo que te digo? Yo sé. Te puedo comentar dos cosas nomás del Sí, tema corrupción. cómo no. Dos cosas nomás. Cómo la empresa Odebrecht, cuyo presidente está preso, en el Brasil. va a estar precalificada dentro de las APP. ¿Cómo? Y dice, situación legal, capacidad jurídica, ok, dice, y yo no digo, la precalificación, ¿cómo esa empresa que con plata fue precalificada, no existe otra explicación, debería estar luego descalificada, no puede estar calificada dentro de APP? Una empresa que el mundo habla de corrupción, el mundo, y resulta que la Secretaría Técnica de Planificación, ni el presidente se entera. ¿Quién hace negociado con los seguros y los reaseguros de la APP? López Moreira. Todos sabemos también eso. Ahora, ¿cuándo el PDP va a presentar estas denuncias? El año que viene. Porque estamos preparando, porque acá tenés una Fiscalía de Delitos Económicos subordinada al Poder Ejecutivo a través de Sergio Godoy. Todos sabemos también eso. ¿O es mentira? Entonces vamos a presentar porque sabemos que va a rechazar, pero con pruebas. Porque no va a ser no le vamos a dar el gusto al Ejecutivo de decir, presentaron y la Fiscalía rechazó. No tenemos corrupción. Espera un poco, una Fiscalía de rodillas ante el Presidente de la República a través Bueno, de pero ahí Sergio está la Godoy. denuncia política. Yo siempre Claro. digo. No, pero existe vamos a una presentar, denuncia- Nina. No, pero digo nomás que hay dos tipos de denuncias. Claro, Existe está la denuncia denuncia, jurídica, sí. ¿verdad? Pero también está la denuncia política al cual ustedes tienen acceso a hacerla. Por ejemplo, cuando se hizo narcotráfico, sí, a veces es difícil, efectivamente, demostrar que el tipo está con sus gramos ahí de cocaína cruzando la frontera, ¿verdad? Difícil agarrarlo con... Pero vos tenés elementos, ¿verdad? Para hacer la denuncia y levantar por lo mínimo la sospecha, como, ¿verdad? Y que después se investigue. Quería terminar la pregunta anterior sobre los ministros. Sí. Vamos a suponer que le cambiamos al ministro de Agricultura. Le cambiamos el CARTE decide cambiar a Gatini, ¿verdad? Sí. Cambia suyo. Buena decisión, sería. Ok. Jajole y Puajúa. Pero, y acá donde hay que confrontar las líneas políticas. Porque va a seguir apoyando la línea de los agronegocios del Ministerio de Agricultura y Ganadería, compañero. Y nosotros en el Frente Guazú planteamos que hay que fortalecer la agricultura familiar campesina destruida justamente por estas políticas actualmente. Primera gran diferencia, ¿verdad? No sé cuál es la posición del Partido Colorado, sé la posición del gobierno de Cartes, no sé la posición del Partido Colorado sobre esto.
Ahora, justamente en relación... Déjame un ratito. Mira que Hugo está muy ansioso. Después yo voy a tener la palabra ahora. Sí. Dale. Después estamos en el tema de las inversiones. Fíjense muy concreto en todas las cosas, mira. Cartes abre para las multinacionales que vengan, exploten, etc. Nosotros creemos, sin embargo, que el liderazgo de las inversiones extranjeras las tiene que tener el Estado. Y el Estado se regala en este caso. Cartes regala al Estado. ¿O no es cierto? La APP, ¿qué es? O la ley de garantía de inversiones que habíamos rechazado antes, ¿qué es? Segunda gran diferencia con nosotros. Estoy hablando del Frente Iguazú, ¿verdad? Tercera cuestión, y esto es un tema muy importante, la desaceleración económica actualmente. ¿Cómo vamos a enfrentar, Mina? ¿Cómo vamos a asumir la crisis? Y les pregunto a todos, a los colorados, a los liberales. Cuando los agronegocios ganaban muchísima plata, no pagaban impuestos. Ahora, resulta que bajó el precio de los commodities, ¿verdad? Sí. Y la carga, porque esa es la propuesta de Hacienda, va a ir otra vez sobre la clase media y los trabajadores y el pueblo en general. ¿Cómo compartimos la crisis? ¿O necesitamos modificar el esquema impositivo para las grandes ganancias y al mismo tiempo incentivar a las pequeñas y medianas empresas? El viernes estuvimos en Pilar, en la fábrica, una audiencia pública, sí, siempre ahí está Víctor, ya estuvo. 130 van a trabajar que van a Mosén. No soportan este clima económico de desaceleración. No soportan, y el gobierno tiene política para eso. Nosotros sí planteamos, hagamos una política de exenciones impositivas para estas pequeñas y medianas empresas de capital nacional que el gobierno de Cartes desprecia. Hugo, bueno, diga todo lo que sabe y lo que quiera o calle para siempre. Precisamente la senadora Desiree había con mucho tino manifestado de que los inversionistas que van a venir o quieren venir a invertir, lo primero que hace es el estudio de las leyes. ¿Para qué nosotros necesitamos que vengan los inversionistas? Para venir a generar fuentes de trabajo. Porque los inversionistas privados o los empresarios privados son los que genuinamente generan trabajo. Y dijo la senadora, lo primero que ve la ley de seguridad jurídica es las inversiones. Y recién el senador Richie dice, nosotros rechazamos. Por supuesto que no van a querer venir en un país donde no existe una ley de seguridad jurídica de las inversiones que el Senado rechazó. O no vamos a querer que el Estado comience en un Estado pobre como nuestro país, solucione todas las obras de infraestructura. Y digamos que las obras de infraestructura no son importantes porque las obras sociales son también importantes, o más importantes. Por supuesto que es así. Las obras sociales y los sectores sociales son mucho más importantes, pero en un país pobre, ¿cómo no vas a generar la posibilidad que las empresas privadas vengan a generar las obras de infraestructura? No es porque los ricos no tienen vehículos para utilizar los caminos. Estamos hablando de generar obras de infraestructura para que el producto del campesino salga, para que la hidrovía, Mina, déjame con ello contigo ya debatí, pero dame un ratito. Con todo. Que las obras de producción de los sectores campesinos salgan con menor costo por la hidrovía. Y el Estado no tiene ese dinero. Entonces necesitamos la ley de APP. Necesitamos facilitar la inversión. Ahora, de lo que estamos hablando, estamos en la especulación de que las grandes obras vienen los amigos de fulano o mengano, eso ya es corrupción. Pero no estamos todavía hablando en esa posibilidad, o todavía no estamos juzgando de que los que vienen a hacer son amigos de mengano. Vamos a dejar primero que vengan, que se haga y después definamos si son amigos o no son amigos. Pero necesitamos las grandes obras de infraestructura para que el sector campesino saque sus productos con mucho menor costo. Y que el Estado tenga la posibilidad económica de ir a invertir mucho más en obras, en casas, en viviendas, en rastronear, en todo lo que hace referencia a los sectores sociales. Y fundamentalmente estamos combatiendo la pobreza, cuando en el periodo de gobierno pasado, en 5 años, se entregaron 10.000 viviendas. Y hoy, este año, este gobierno va a entregar en un año 12.000 viviendas. Yo creo que eso es. El periodo, por ejemplo, pasado, mal que nos pese, digamos, de los 5 años, te quiero decir, entre Lugo y ¿cómo se llama? Federico, ¿verdad? Sin embargo, bajó el índice de pobreza, ¿verdad?
en no sé cuántos puntos, la economía creció 13 puntos, o sea, no sé cómo te explico, o sea, también hay elementos, digamos que finalmente vamos a tener que decir que no fue tan malo el gobierno de Lugo ni de Federico. Si Hugo era el candidato a presidente, HC obtenía el 70%. Hay una cuestión, Mina. Estamos evaluando los 2 años de gobierno. El presidente Cartes venía del sector privado. Él es un outsider que viene al partido, se hace presidente de la República. Producto del descrédito de nosotros, los políticos. Y la expectativa que se generó en torno a la figura del presidente Cartes fue muy grande. Y estábamos hablando de los logros, lo de la transparencia. Pero la transparencia es insuficiente. Lógico. Porque la expectativa que él generó fue muy grande. No, pero no solamente la que él generó, sino que lo que hicieron los otros. O sea, ese es el problema. Por eso hoy, por ejemplo, Lugo termina siendo hasta más popular que Cartes. Y hay un hecho importante que creo el presidente Cartes no aprovechó. Su mayoría parlamentaria, en un momento determinado, hasta llegó a tener casi un poder monopólico. No, y la oposición también le dio todo. Y se le dio todo. Le dimos absolutamente todo. No se puede decir que... Y yo apunto, y en eso vamos a discrepar probablemente con el compañero Hugo. El gran error del presidente de la República, desde mi punto de vista, fue haberse involucrado en las internas partidarias. Porque esa mayoría holgada que tenía, tanto en diputados como en senadores, se diluyó posterior a ese interno. Ya no tengo más tiempo, me dicen, así que un ratito, por favor. La Cooperativa Universitaria celebra este 2015 sus 42 años de vida institucional. Utilizando los servicios de la Cooperativa Universitaria, podés ganar 42 fabulosos premios. Sortean 2 automóviles Suzuki Swift 0 kilómetros, más 40 premios, entre ellos televisores, tarjetas de créditos prepagas, tablets, teléfonos celulares, etc. Entérate cómo participar en www.cu.co.pi o llamando al 6170 000. Bueno, y ya sabes cómo puedes protegerte todo el año, con Apelsin C, vitamina C de 1 gramo. Apelsin C Vitamin es importante para estimular las defensas y para prevenir los síntomas de decaimiento físico y mental. Apelsin C Vitamin no contiene azúcar y no contiene gluten. Apelsin C Vitamin en su presentación de 20 tabletas con sabor a naranja. Apelsin C Vitamin, calidad Fapasa. Pausa y volvemos. Sin azúcar y sin gluten. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Sé la envidia de todas. Nuevo esmalte Revlon Color Stagel Envy. En solo 2 pasos, tengo lo que quiero. Base y color en una sola aplicación. Luego el brillo esmalte diamante para lucir fascinante en tu día a día. En una variedad de tonos fáciles de remover. Revlon. Pacholí con nueva imagen. 1 litro de Pacholí rinde 20 lavados. Es el jabón líquido más económico. Pacholí permite una limpieza profunda, mantiene las fibras y tejidos como nuevos. Especial para lavarropas y lavado a mano. Y es de Inca. Los sueños siempre se hacen realidad. El sueño de la primera vivienda se hará realidad con el Banco Itapúa, con ventajosas condiciones de financiamiento. Si usted es asalariado con ingreso menor de 4 a 5 salarios mínimos, acérquese a cualquiera de las sucursales o casa central del Banco Itapúa, con tasas de interés anual sobre saldos de 7,5 y 9,5% respectivamente. Plan especial hasta 20 años de plazos. Esta es su gran y única oportunidad para comprar o construir tu primera vivienda. Banco Itapúa, hace realidad tu sueño. Banco Itapúa, creciendo con la gente. Todo solicitante deberá ser sujeto de crédito para el banco.
Tenés todo el tiempo que quieras con Practipago. Vas a poder realizar tus pagos de forma mucho más rápida y sencilla. Contamos con más de 1000 bocas de cobranzas en todo el país. Para mayor información, accede a www.bancontinental.com.py o comunicate al 492-501-3. Un servicio del Banco Continental. Hola. ¿A dónde vas? ¿A la farmacia? Farmacenter querrás decir, ¿no? Claro, Farmacenter. ¿Por? Porque cuando decís farmacia, pensás en Dame Farmacenter. un poquito más de garra, vamos una más con todo. Ahora. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Bien, va de vuelta. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Genial. Farmacenter te cuida. Utiliza los servicios de la CEU y participa del sorteo de 42 fabulosos premios, uno por cada año. Sorteamos 2 automóviles Suzuki Swift 0 kilómetro, televisores LED de 42 pulgadas, tarjetas de crédito prepagas, tablets, teléfonos celulares split de 12.000 BTU, equipos de sonido y notebooks. Entérate de cómo participar en www.cu.co.py. Cooperativa Universitaria confiable, solvente y solidaria. Barrio Residencial Punta del Este. Es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondaé, próximo a la zona de influencia del futuro segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural. Ideal para su residencia o casa de fin de semana. Elegí hoy el lugar perfecto. Consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote o llamando al 500-395. La Loteadora Inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Todas las pieles necesitan hidratación. Dermagloss desarrolló un sistema de cuidados diarios para cada tipo de piel, brindándote así la solución específica que necesitas. Dermagloss. Encontrala en las principales farmacias del país. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pasa. Los paraguayos, ¿no? La empresa coreana. Estamos máquinas alemanas de primera. Ya sé que estamos al aire, pero no importa. Bueno, lo mejor para su fiesta y recepción es Confitería El Molino, dirección España, casi Brasil. Teléfono 021 22 53 51 o 20 40 31. En la web www.confiterialmolino.com.pi. Después van a comer esa torta del molino. En serio, por favor, quédense unos 5 minutos porque es una delicia. Empiecen a cortar después ya, ¿sí? Bueno, nuevo lanzamiento de la loteadora inmobiliaria SA Colinas de Cacupé 2, ubicado en el casco urbano, y a metros de la Basílica de Cacupé, con acceso sobre ruta a Cabañas y a paso del Poder Judicial. Lotes en cuotas y con energía eléctrica para vivir ya. Consulta al 443-600 y asterisco lote. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Incabril presenta, ya sabes, que su limpiador multiuso con auténtica citronela natural. Ahí está, espanta moscas y mosquitos, cuida a tu familia. Solo Incabril te garantiza un producto con citronela 100% natural. Ahora también están en Facebook, www.facebook.com/inca.par. Y en Reca vas a encontrar todo para tu empresa, merchandising, regalos empresariales, uniformes. Padre Cardoso, esquina Teniente Ruiz, teléfono 226-712 y en www.reca.com.pi para que veas todo lo que tienen. 4P, primera productora paraguaya de plásticos, es la empresa de caños de polietileno más reconocida del país. Los caños 4P ofrecen, ya sabes, gran facilidad de manejo e instalación. Los puede utilizar para conducción de agua corriente, en ganadería y agricultura, drenajes y desagües, uso industrial y en la construcción, instalaciones eléctricas. Los mejores caños en los tamaños, presiones y durabilidad que necesitas los podrás encontrar en 4P. Contacta con 4P al 500-337-0981-456-337 y en www.4p.com.pi. Gente, nos queda unos 3 minutos. Una preguntita. ¿Estarían de acuerdo con la reelección y por cuál vía? Solamente eso. ¿Estarías de acuerdo con incorporar, digamos, para el 2018 la reelección? Voy a responderlo antes, una cosita breve.
A mí me gustaría que los protagonistas del gobierno de Cartes, como el diputado, hagamos la discusión, porque nadie discute que necesitamos infraestructura. Ese es un tema que estamos todos de acuerdo. Nadie discute que necesitamos inversión. Pero esa no es la discusión que nosotros planteamos. La discusión es el modelo de la APP que plantea el cartismo y el papel del Estado, que es una cosa totalmente diferente y que el cartismo se rehúsa sistemáticamente a discutir ese tema. Sobre tu pregunta, sí, yo estoy de acuerdo con la reelección. Las vías, el Frente Guazú va a hablar sobre este tema después de las elecciones de noviembre. ¿Después de noviembre recién? Sí, señora. ¿Pero estás de acuerdo con la figura de la reelección? Siempre estuvimos de acuerdo. Pero que Cartes también puede hacerlo. Particularmente, yo creo que si no es así, va a haber un problema, ¿verdad? Pero además, hay que habilitar la cancha para todos los competidores. Para todos los competidores. ¿Deciré? No, yo no estoy de acuerdo en este momento. No estoy de acuerdo porque nosotros, y ya le vivimos al presidente, utilizando el Estado paraguayo para las internas. Todos vimos eso. El presidente, mientras no tengamos instituciones, cualquier presidente, mientras no tengamos instituciones fuertes de control, va a utilizar. Hoy justamente discutimos con con Pasquini que vino, ¿verdad? Así que, y de todos modos, si se tiene que hacer, para nosotros es claro que tiene que ser a través de una Asamblea Nacional Constituyente, o sea, a través de eso, de nosotros reforma, no es. Y te quiero más completar una cosa, la corrupción de este gobierno. El presidente es un contrabandista. Es un contrabandista, él continúa contrabandeando. No hay manera que se explique cómo cae cajetillas cuando cruza la receta federal. ¿Cómo es por dónde se van eso? Si se va por río, si se va por tierra, si se va por aire. El presidente es el que tiene aduanas, el que tiene aeropuertos y el que tiene el control del río. ¿Por dónde se van? Entonces eso para mí es contrabando de Tabesa, complicidad de aduanas, de aeropuerto, de donde sea que sale. ¿Por qué los brasileros violaron la soberanía? Que está mal. ¿Qué barcazas llevaron? 5 barcazas llenas de cigarrillos. ¡Ey! Eso fue lo que pasó. Vamos a hablar realmente. Ahí está la foto en la residencia. Entonces hablemos de corrupción. Que el presidente se deje de contrabandear. Ya es demasiado rico. No necesita de esto. Y te va a caracterizar lo último. Este es un gobierno de ricos para ricos. Esa es la realidad. Y las cifras lo demuestran. ¿Quiénes están mejor? Los ricos. ¿Quiénes están peor? Los pobres. El presidente es eso, es una persona, es la plutocracia, es de ricos para ricos. En todo caso podemos hablar, y si por si acaso a alguien se le ocurre decirme el famoso ejemplo de la leche nido o del aceite Vicentín, le recuerdo el código aduanero. El contrabando es por acción o por omisión de la sociedad civil. Esto es acción de Tabesa y omisión del Estado paraguayo. Gracias. Hugo, porque ya no tenemos más tiempo, entonces le dejamos hablar a Hugo. Solamente vos, ya no pueden hablar. Bueno, dos cosas que quería referirme. Salud y agricultura, pero tu primera pregunta fue el tema de la reelección presidencial. Yo estoy de acuerdo y se puede hacer por las dos vías, por la vía de la enmienda y por la vía de la reforma constitucional. Eso en otro momento podemos debatir bastante ahí, poner lo que significa, lo que no se puede hacer en la enmienda y vas a encontrar que finalmente vas a llegar a la conclusión. Yo también coincido que se puede. Eso es categórico. Además, la reelección no es para el presidente. Me van a sacar del aire. Es para la posibilidad de que la gente tenga de reelegirle al presidente de la República. No es para el presidente. Bueno, gracias gente por acompañarnos. Disculpen, pero me sacan del aire ya. Nos volvemos a encontrar este miércoles. No se pierdan un mano a mano intenso con el expresidente Fernando Lugo. Vamos a estar cenando junto al expresidente Fernando Lugo, saber sus proyectos, qué evalúa también de este gobierno. Le vamos a preguntar de todo a Fernando Lugo este miércoles acá por Red Guaraní a las 22 horas. Así que los espero a todos. Chau, chau, muy buena noche. Aprenderán aquí todos los misterios de la... Lunes de Mina fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendó. Cooperativa universitaria, confiable, solvente y solidaria. Pharmacenter te cuida hace más de 30 años. Barcos y Rodados. Carga potencia y calidad. Carga en Barcos y Rodados.
Banco Continental. Responde. La loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima. Su inversión más segura en la vida. Pacholí, con calidad Inca. Con los auspicios de Banco Itapúa, 40 años creciendo con la gente. Apelsin C, vitamina. Calidad Fapasa, líder en certificación internacional. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción. Calidad y cantidad garantizada. Café Mayo, charlemos. Nissan NP300 Frontier, lista para lo que sea. Dermagloss, un hábito para que tu piel muestre lo mejor de vos.